Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de los videos teóricos sobre la asignatura Arquitectura de Redes y Servicios. En este caso vamos a continuar con la unidad 3. Nos vamos a concentrar en los aspectos ya un poquito más de detalle sobre comunicaciones y transacciones distribuidas. Como comentábamos, en este caso vamos a separar este video en dos. Primero vamos a hablar de las comunicaciones distribuidas y luego vamos a hacer otro video sobre las transacciones distribuidas. Hasta aquí en la unidad de arquitectura orientada a los servicios, después más específicamente en microservicios, ya nos vamos ahondando en que necesitamos desde el punto de vista de patrones de comunicación y patrones de transaccionales en nuestros sistemas con microservicios distribuidos. Así que lo que vamos a hacer es comenzar con una explicación sobre las comunicaciones distribuidas. A modo de repaso, solo para recordar, durante la unidad hemos visto primero la introducción a la arquitectura de servicios, en los aspectos generales, hemos visto el funcionamiento de los Enterprise Service Bus, como concentradores y orquestadores de nuestra integración de aplicaciones. Recordemos que todo el aspecto de la arquitectura orientada a los servicios se basa fundamentalmente, si bien uno podría incluir a la arquitectura web en esta cuestión, se basa fundamentalmente en la integración de aplicaciones en todo sentido. Y bueno, ahí hemos llegado últimamente ya en más detalle dentro del mundo de la arquitectura orientada a los servicios, a los microservicios. Ahí estamos bien, ahí vimos los 9 aspectos a tener en cuenta sobre los microservicios y después algunas consideraciones de los mismos autores, digamos, que proponen esta arquitectura respecto de las consideraciones generales. Bueno, dicho esto, y especialmente concentrándonos en el tema de orquestación versus coreografía, es muy importante que recuerden todo lo que se ha visto en esos aspectos. ¿Por qué? Porque ahora cuando veamos comunicaciones distribuidas vamos a entender en detalle cómo funcionan esas comunicaciones y qué hay que tener en cuenta para llevarlas adelante. Bien, como les decía, arrancando con las comunicaciones distribuidas, lo primero que vamos a ver es el concepto, es un repaso del concepto de comunicación entre procesos. Simplemente acá en comunicación entre procesos ya han visto cómo funcionan en los sistemas operativos, ya hemos visto en la materia redes cómo funcionan y ahora vamos a ver cómo se aplican a la construcción de aplicaciones distribuidas. En este sentido uno puede mirar los esquemas de las comunicaciones entre procesos como la interacción es cliente-servidor, ¿no? Base, que podría ser cliente-servidor, servidor-cliente, en el sentido de que pueden ser unidireccionales, bidireccionales, con lo cual son dos servidores y dos clientes a la vez. Así que en este sentido uno lo que tiene que ver es qué tipo de interacciones tiene. ¿Por qué? Porque uno podría pensar primero en una interacción clásica cliente-servidor de uno a uno, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las comunicaciones con la base de datos son comunicaciones uno a uno, no hay un intercambio global de varios servidores. Después veremos si la base de datos es un clúster, pero en el fondo la comunicación del cliente es un cliente contra un servidor, otro cliente contra el servidor, otro cliente contra el servidor. Siempre estas comunicaciones terminan siendo, recuerden, vía socket uno a uno. Y otra de las cuestiones, según la interacción, la otra de las cuestiones es uno a muchos. Acá uno podría pensar en un balanceo de carga, en alguna arquitectura que implique que yo me estoy conectando, o en un mashup donde yo me estoy conectando con varios servidores e integro de vuelta. Acá empezamos a tener de vuelta los conceptos de coreografía y orquestación, porque en el fondo cuando tengo una comunicación uno a muchos requiero de algún nivel de coordinación. Y la otra según la espera, que esto ya parece reiterado, pero no es menor volverlo a refrescar siempre, que tiene que ver con si es sincrónica o asincrónica. Esto es, si yo hago un requerimiento, me quedo esperando la respuesta, o hago un requerimiento y no me quedo esperando ninguna respuesta, y la forma de comunicación conmigo va a ser vía otro mensaje de respuesta. Y en esto es importante, ¿se entiende? Porque en el caso asincrónico el cliente no se bloquea esperando la respuesta. Hasta acá todas las cuestiones que hemos hecho en nuestro TP y en lo que hemos avanzado en la materia, en la parte práctica que hemos hecho de las comunicaciones, hemos realizado siempre comunicaciones sincrónicas. Inclusive cuando nuestro proyecto Libre Market era completamente monolítico.
más monolítico que un lenguaje como es imperativo, que hace calls a sí mismos en el mismo espacio de memoria, en el mismo espacio del procesador, claramente eso es completamente sincrónico. Pero aunque lo separemos en red, como ya lo hemos visto hasta ahora, si yo hago un request y espero el response de mi llamado HTTP, también es sincrónico, ¿sí? Aunque paralelicen varios en la comunicación, en la interacción. Lo que nosotros estuvimos haciendo hasta ahora es una comunicación uno a muchos. ¿Sí? Que yo tenga muchos servidores no quiere decir que mi comunicación no sea sincrónica. Y ahí es donde nos estamos metiendo de lleno en lo que venimos haciendo. Hasta acá pasamos de uno a uno, a lo sumo con comunicación sincrónica. Pasamos de uno a muchos, pero con comunicación sincrónica. Y ahora la idea es ver cómo hacemos uno a muchos con comunicación asincrónica, que ese es el desafío hacia adelante con una tanto orquestación como coreografía de microservicios, pero es a lo que aspiramos a llegar. Ya en detalle, tanto los tipos de interacción uno a uno o uno a muchos, siempre igual yo puedo tener el mecanismo de sincrónico o asincrónico, ¿estamos de acuerdo? O sea, en realidad tengo 2 y 2, son 4 combinaciones posibles siempre. Como veníamos diciendo, bueno, un poco en resumen, que yo haga una comunicación con mi cliente servidor vía red no lo convierte automáticamente en asincrónica, ¿sí? Y esto es súper importante que lo tengamos en cuenta. No porque desdoble y haga llamadas a servicios en una red, estoy automáticamente haciendo comunicaciones asincrónicas. De hecho, insisto en esto, lo que hemos visto hasta ahora, que nuestras comunicaciones en la red son sincrónicas. Y ahí es donde seguimos con esta cuestión. Bueno, cuando tengo tipos de interacción uno a muchos, básicamente uno lo que puede o lo que implementa normalmente, y esto ustedes ya lo han visto previamente seguramente, los que han cursado sistemas distribuidos, pero los que no han cursado, lo hemos charlado muchísimo en clases cuando vimos Enterprise Service Bus, el concepto de Publish Subscriber, o sea, un mecanismo que me permite a mí colas de mensajes en los cuales esa interacción entre uno a muchos se resuelve a través de un broker, de un concentrador. Lo mismo pensando en un Enterprise Service Bus, que también funciona a modo de broker de concentrador. Lo que estamos teniendo ahí es una orquestación de mensajes. Y la otra cuestión es, a su vez, ese publicador suscriptor podría ser sincrónico, uno podría quedarse esperando las respuestas de su intercambio, o asincrónicos. El cliente publica un mensaje o un evento y se desentiende de lo que envió, y luego consume. De vuelta acá es, como dijimos, cliente-servidor, servidor-cliente, me convierto en publicador y suscriptor todo al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque después consumo mensajes salvo que sea, como dijimos, broadcasting, sin respuesta. Pero en el caso de que yo requiera una respuesta, en el caso de la sincrónica voy a tener que tener las dos modalidades. Voy a tener que ser publicador, pero también me voy a tener que suscribir a colas cuando me respondan esos mensajes. Después tenemos todo el concepto de cómo nosotros acordamos y cómo se distribuyen nuestros mensajes. Esto ya lo habíamos visto también cuando hicimos el repaso de broker de las colas, que hay un protocolo específico, por ejemplo, para el intercambio de mensajes estándar, que es el AMQP o el MQTT, que son los dos estándares de mensajería de colas. Bueno, entonces ahí empezamos con algunas cuestiones, pero esto es un poquito más profundo. Porque eso tiene que ver con cómo es el empaquetado de los mensajes que viajan, pero también nosotros tenemos que ver cómo es, si es texto de vuelta, ¿no? Si es JSON, si es XML, o en este caso, cómo fue evolucionando. La historia del intercambio de mensajes de comunicación entre procesos siempre arrancó de modo completamente sincrónico vía red, con un socket, digamos, de vuelta, más parecido a cómo funciona nuestra comunicación con la base de datos. En este caso, RPC, RMI y .NET fueron los originadores de la distribución de objetos en la red que se comunicaban entre sí de forma con un socket y que de alguna manera hacían comunicación espejo. Esto es muy importante también de entender y muy interesante de entender porque estaba el concepto del skeleton y el stub, que de alguna manera generaban una duplicación del objeto. Recuerden, el objeto en programación orientada a objetos es una definición de tipo de dato abstracto que contiene atributos y contiene métodos.
Entonces yo de alguna manera, tanto con RPC como con RMI, lo que hacía era desdoblar y hacer poder llamar a un método de forma remota, con lo cual esto implicaba que todo el contexto de la operación de ese objeto fuera replicado de un lado al otro. Porque justamente yo tengo una copia que se comunica entre sí entre dos servicios. Por supuesto que esto no es alcance, nosotros no lo estamos viendo este tipo de resoluciones en esta materia. Si lo han visto ya en sistemas distribuidos, genial. Si no lo han visto en sistemas distribuidos, no importa. Si ya lo han visto en redes, mejor. En alguna de las situaciones seguramente han profundizado en rpc-rmi.net. Lo que pasa es que estas tres tecnologías han sido propietarias de un lenguaje: RPC con C, RMI con Java y .NET con todas las herramientas de Microsoft. Bueno, lo que terminó pasando es que eso, para poder comunicar objetos de una tecnología a la otra, generó lo que se llamó el concepto de CORBA. Después ustedes tienen las filminas para bajarlas, les recomiendo que sigan los links, no hay nada muy profundo, pero sí es importante para que entiendan cómo evolucionó esto. O sea, hasta no hace mucho, estamos hablando de 2005, 2004, o sea, 95 irrumpe Java y .NET, un poquito más se empieza a difundir la cuestión por internet, o las redes, se empieza a hacer mucho más fuerte lo de las redes, y de alguna manera se crecen mucho estas tecnologías, hasta que 2005 irrumpe, o sea, desde el 2000 al 2005, porque si me parecería ser que hay un año bisagra, pero no, hay una transición, empieza a promoverse mucho más el uso de internet para integrar aplicaciones. Había una necesidad del mercado de generar un protocolo común. Estos protocolos comunes fueron CORBA e Interprocess Object Protocol, que eran justamente dos estándares de la ONG de gestión de objetos, y en este caso en el capítulo de objetos distribuidos, para que esto funcionara. Ojalá puedan o podamos hacer en algún momento de la carrera alguna experiencia con esto, solo porque es muy interesante entender cómo funciona. Del propietario binario, porque esto es la otra cosa importante, no se transmitían mensajes, si bien había marshalling, los mensajes, justamente gran parte del problema de los mensajes es que se transmitían objetos binarios, un entero, un double, con todo lo que implica eso entre la interpretación entre un lenguaje y el otro. Justamente uno de los saltos que hay luego de CORBA y de IOP es todo lo basado en texto. Entonces ahí surge el XML RPC, que era el mismo concepto de RPC o de RMI con Stable Skeleton, pero ya más como lo conocen ustedes en la web, ¿sí? Llamo un servicio, request response, intercambio un mensaje de XML de ida y un mensaje de XML de vuelta. Esto dio origen en los 2000 al concepto de los web services, ¿sí? Los web services son la consecuencia del XML RPC, o sea, preexistente a los web services, ese es el XML RPC y así. Y después lo que tenemos es el IDL, que lo vamos a ver un poquitito acá, que son los lenguajes de descripción de interfaz. Otra cosa sumamente importante, que cuando surge XML y los web services, ustedes ya lo vieron con el WSDL, que es el descriptor de la interfaz que yo voy a utilizar. Bueno, hay también un conjunto de protocolos que se crearon en este concepto del IDL, que, bueno, se requiere una definición de esa interfaz. ¿Cómo yo hago en mundos disjuntos ese intercambio de mensajes? Y ahí es una cosa importante a profundizar un poquitito. No vamos, en todo este capítulo no lo vamos a ver, simplemente estamos haciendo como una especie de repaso de este tipo de tecnología. Entonces, basados en texto y basados en binario, que es como volver al RPC. Y acá simplemente dos herramientas interesantes. Protocol buffers, que completan, y acá cuando empezamos en los binarios, igual que el RPC, o sea, lo que estoy necesitando es construir un intercambio entre los distintos lenguajes, por ejemplo, que se ven acá, entre C, C Sharp, Dart, Go, Java, Kotlin, Objective-C, Python, Ruby, bueno, y PHP. Bueno, necesito ver cómo intercambio los llamados de esos mensajes de forma binaria, no de forma texto, vuelvo a repetir, XML o JSON, sino pasando los datos de forma binaria, porque son más compactos los mensajes, ¿estamos de acuerdo? O sea, es mucho más compacto pasar binario que pasar entonces, dependiendo del volumen de lo que yo estoy intercambiando, es importante tener en cuenta esto. Y acá, básicamente la presentación de dos librerías que se pueden usar.
Apache abro y lo que estábamos viendo recién. A ver si acá me dice los lenguajes, pero bueno, me ves Python, Java, de alguna manera nos permiten, recomendable ir a las documentaciones, a cómo funcionan. No nos vamos a detener en el uso de estas herramientas, les reitero, porque no es alcance por lo menos de esta parte. El concepto del Remote Procedures Invocation. De vuelta acá, si se fijan, se empezó a hacer un poquito más sofisticado el uso de las siglas. Sigue siendo la misma sigla de de RPC, RMI. Todo este concepto se estandarizó en RPI, ¿sí? Y el patrón de RPI, que tiene mucho que ver con esto que les contaba de Skeleton y Star. Y básicamente lo que vamos a ver acá es un conjunto de consideraciones desde el punto de vista de este llamado remoto, procedimientos de forma sincrónica. De vuelta acá, si es de forma sincrónica, probablemente se establezcan a nivel de un socket para garantizar los mecanismos de continuidad en la comunicación. Y entonces esto es un request response clásico, no nos vamos a meter mucho, no quiero tampoco... esto está en el libro de patrones que está disponible como en PDF en la materia. Libro muy recomendable para leer si ustedes necesitan profundizar algunas de estas tecnologías. Pero básicamente lo que tenemos acá son dos herramientas. gRPC, si se fijan, es la evolución del RPC en C nada más a un RPC en múltiples lenguajes y combinaciones de lenguajes. Si se fijan, Go, C++, Java, Python, de vuelta, es muy interesante el funcionamiento de este producto. De vuelta, este producto es sobre binario y lo que permite es armar llamados de métodos remotos, ¿sí? Se duplican mis objetos, ejecuto el objeto en el servidor A, pero el método se ejecuta en el servidor B. Y esto es lo que tenemos que tener en cuenta, no es mucho más. Insisto en esto, son temas que tienen de redes y de sistemas distribuidos. Simplemente sáquenlos a la luz como para tener en cuenta cómo funcionaban. Y lo mismo el Apache Thrift, que lo que hace es algo similar, con ejemplos y ese tipo de cuestiones. De vuelta, son librerías, ténganlo en cuenta, son librerías que yo las tengo que acoplar a mis programas. No es como el concepto que veníamos de arquitectura web, ¿sí? Es arquitectura completamente acoplada, y esto es importante también a tener en cuenta cuando hablamos de RPI. Después hay un detalle, digamos, de mecanismo de funcionamiento. De vuelta no me quiero meter mucho. Sí es muy importante de acá en este patrón de RPI con, en este caso, gRPC, que los mecanismos, en este caso un patrón que es el Circuit Breaker Pattern, que lo que hace es, si yo tengo integrando muchos servicios o muchos métodos de invocación remota, poder elegir con cuál no solo con cuál me quedo, sino que si no está funcionando uno y tengo una cadena de llamada A, el servidor A llama al B, el B llama al C y el C llama al D, que si del A al B falla la comunicación, no haya una réplica de los mensajes. Entonces, perdón, ese sería justamente el primer corte, no tiene mucho sentido. O sea, si tengo una comunicación completamente dependiente de 4 llamados a servicios entre A, B, C y D, y se me acorta el C, bueno, no voy a llamar al B, ¿se entiende? Y eso es lo que hace, muy explicado, muy a lo pampa, muy sencillo, el Circuit Breaker Pattern. Esto lo estamos viendo en el libro de patrones de microservicios, que de vuelta está público en internet. Hay un libro asociado en PDF también que tiene como un texto mucho más fino. Pero lo interesante es que es cómo funciona el patrón de corte de circuito, que es que si mis líneas de comunicación tienen varios saltos, pero yo detecto que un salto más adelante está cortado ese nodo, no hago toda la llamada, corto. Cada tanto mando un Herbit a ver si alguno de esos servidores regresó y vuelvo a establecer la comunicación. Esto me ahorra no haber llegado hasta el servidor C si el D está caído. Y esto es lo que hace este patrón. Parece una pavada, pero de vuelta, recuerden que una de las premisas de los microservicios era programar de forma robusta, que todo mi sistema, ahora con toda la cuestión de comunicaciones que yo tengo que tener en cuenta al desarrollar mis aplicaciones, bueno,
tengo que tener en cuenta todos estos esquemas de patrones que me permiten a mí resolver distintos aspectos de la robustez de mi sistema distribuido. Bien, esto, insisto, es como una especie de resumen de todos los mecanismos de comunicación. No me quiero detener en algo en particular, pero un poco lo que decíamos, RPI proxies robustos. Entonces, algunos mecanismos, por ejemplo, Netflix utiliza mucho de esto, fault tolerance in high volume, o sea, en grandes volúmenes de distribución. Insisto en esto, no es que teóricamente estamos viendo cosas que están fuera, no, esto está fuera de mercado, digo. Están completamente insertos en el mercado actualmente, ¿no? Entonces, bueno, todo el tema de los timeouts, limitar la cantidad de solicitudes pendientes en el Circuit Breaker Pattern. Muy interesante el sitio que está abajo de Netflix, que es un conjunto de librerías que a ustedes les permiten ver justamente y administrar las fallas en los sistemas distribuidos. Si se fijan, hay un montón de herramientas para poner en capas arriba de lo que nosotros estamos viendo. Nuestro libre market no va a llegar a implementar nada de full tolerance, ¿sí? De fault tolerance. La tolerancia a fallo la vamos a tener que implementar en capas superiores. O sea, tenemos 4 materias que hacer como para pensar en esto. Así que ténganlo en cuenta que hay un montón de librerías y herramientas que ya se montan como en distintas capas de mi sistema de comunicaciones. Y eso es muy importante. Bien. Y por supuesto que al final, eso era comunicación bien Smart Endpoints and Dumb Pipes. Justamente los llamados se hacen en cada uno de los servidores a los otros servidores. Por eso se me generan circuitos, ¿estamos de acuerdo? Que se pueden romper. Y volvemos finalmente al gateway o al API gateway, que es lo que me permite a mí, en definitiva al broker, que me permite a mí con un sistema de colas y de mensajería no perder mensajes. Por supuesto que tengo un clúster ahí, que es un concentrador que distribuye los mensajes. Hace como una especie de fachada, de facade. Recuerden ese mecanismo que estuvimos discutiendo bastante en clases, que en realidad es cuestión de ingeniería de software o de donde vieron patrones, pero justamente el hecho al final de volver a los concentradores nos obliga a cierto nivel de coordinación intermedia en las comunicaciones. Entonces, todo el problema de Circuit Breaking Pattern, cuando yo tengo Smart Endpoints and Dumb Pipes, porque lo que provoca el Smart Endpoints and Dumb Pipes es un circuito de llamadas, sincrónicas o asincrónicas, no importa, bueno, implica que yo tenga que tener en cuenta y en consideración estos aspectos. Bien, para continuar tenemos que meternos ahora, estos fueron todos los mecanismos sincrónicos, ¿estamos de acuerdo? O parte, porque el del broker no es necesariamente sincrónico, pero ahora vamos a meternos de lleno en los patrones de mensajería asincrónicos y cómo gestionarlos, porque esto sí es lo que nosotros vamos a necesitar para implementar nuestro libre market al modo de microservicios, con orquestación o sin orquestación, pero con lo que ya estuvimos charlando, que es el desdoblamiento, o sea, que sea efectivamente asincrónico, que es el desdoblamiento de los eventos que suceden en mi sistema. Primero que nada, volver a concentrarnos en esto del IDC y de las estructuras de los mensajes que estoy llevando adelante. Básicamente, cuando tengo un sistema, el patrón de mensajería sincrónica lo que contempla es el intercambio de documentos, que es datos, es la realización de comandos, que es un llamado a un método remoto, un poco lo que dice ahí, el viejo RPC, o sea, yo estoy ejecutando algo de forma remota, o directamente lo que estoy provocando son eventos. Mi sistema puede estar orientado a la ejecución remota, al intercambio de información o a la gestión de los eventos en un workflow, que esto sí ya lo empezamos a mirar en el libre market, en el sistema testigo, en la aplicación testigo que estamos llevando adelante para entender todos estos mecanismos. Bueno, nuestro workflow se parece, por supuesto que vamos a tener intercambio de datos también, pero va a ser un sistema de eventos donde yo lo que estoy haciendo es haciendo transiciones entre nodos de mi grafo o de mi diagrama de estados. Lo que estoy diciendo es, estoy por ahí dando un comando
pero lo que viene como respuesta en otro evento es el comando realizado. Entonces todo mi sistema se convierte en algo, en un sistema de eventos, de intercambio de eventos. Yo lo que digo es, yo llegué hasta acá, te paso el comando a vos, o sea, tengo una inversión de control, te lo paso a vos, servidor X, vos haces lo tuyo y vos después volvés a hacer una inversión de control hacia mi sistema. Es como un esquema más evolucionado de toda la inversión de control, porque lo que estoy haciendo es, vía el sistema de eventos, distribuyendo mis procesos y mis transacciones. Por ahí es complejo, pero en la práctica con el libre market es lo que vamos a terminar haciendo. Un poco el mecanismo estándar que estuvimos viendo hasta ahora, que es importante. Lo que tenemos son puertos de vuelta, volviendo un poco al esquema de la arquitectura hexagonal. Yo lo que tengo son APIs, y lo que tengo es un esquema de comunicación, y lo que tengo son adaptadores para después hacer funcionar mis negocios. Básicamente esta es la estructura central de Send Receive. Hay obviamente headers y body, esto ya lo vimos. Ustedes están trabajando arriba de HTTP, todo esto ya lo vieron. Y si trabajan arriba de MQTT o AMQP, estamos hablando que también es over HTTP, pero con más mecanismos o con cabeceras y cuerpos específicos para manejar nuestro sistema de mensajería. De esto es estándar de redes, ¿estamos de acuerdo? Todo esto que estamos charlando es la capa de aplicaciones que ya vieron en la materia redes. De vuelta acá, volvemos a los tipos de canal, ¿sí? Podría ser punto a punto, entre dos servidores, o publish subscriber pensando en un API Gateway o en un broker. Con lo cual acá es donde nos metemos de lleno dentro de los canales y dentro del patrón de mensajerías en la evolución de lo que se llama el desdoblamiento de mis mensajes. Yo tengo un requerimiento a mi servicio y el servicio lo que hace es una respuesta atemporal. Cuando envío se entiende que son dos mensajes de comunicación, dos canales de comunicación disjuntos. Cuando yo hago un request response, mi canal de comunicación es uno solo, ¿sí? Va y viene por el mismo lugar, ¿sí? Acá lo que estamos hablando del desdoblamiento de mensajes, y es a donde vamos en nuestro libre market, es a que yo tengo un mensaje o un evento, un comando, un dato que va a mi servicio, me desentiendo, ahí terminó mi función, y la respuesta viene replicada por otro canal, ¿sí? Y acá es donde se nos empieza a complejizar un poquitito este esquema de comunicación. Si se fijan, es interesante en el gráfico, vamos a ver si lo podemos agrandar un poquitito más. Aquí nosotros estamos viendo una correlación ID, o sea que si yo desdoblo el mensaje, que es una transacción, que es un dato, de vuelta, pensando en el tema de eventos, yo tengo múltiples eventos del mismo tipo circulando en mi sistema, con lo cual lo que tengo que hacer es, si los hago asincrónicos y los desdoblo, yo tengo que saber la respuesta a qué mensaje de origen se realizó, con lo cual cada mensaje tiene que tener su ID, se tiene que enviar, tengo que tener un mecanismo de identificación único de la transmisión de esos mensajes. ¿Por qué? Porque la respuesta lo que va a hacer es ser respondido con ese ID de correlato. O sea, me vino un requerimiento y te estoy respondiendo este requerimiento. Porque yo podría haber recibido en el service 1.000.000 de requerimientos del mismo tipo. Con lo cual ese millón de requerimientos tienen que estar identificados, porque cada respuesta, que aparte se va a intercambiar, porque cada servicio dura de manera distinta, las respuestas se van a empezar a desordenar, con lo cual tienen que estar identificadas con un ID que me permita a mí, cuando en el cliente recibo la respuesta, saber a qué evento original fue generada. Y esto es un poco la primera parte del patrón de mensajería sincrónica que estamos implementando en Libre Market. Es lo que vamos a tener en cuenta, porque ahí lo que tenemos que ver después es toda la cuestión de coordinación. Yo podría tener todavía mi sistema de llamadas sin paralelizar, secuenciales, una atrás de la otra, así, asincrónicas, con comunicación a mi servidor asincrónica, pero donde continúa cada punto el retome en una forma secuencial, ¿sí? Yo podría tener todo mi sistema de comunicación igual secuencial. Y la otra es además cuando hago concurrencia, cuando paralelizo, porque hay actividades que son independientes y se pueden hacer en paralelo, con lo cual necesito puntos de coordinación. Esto ya de forma más elaborada mi sistema transaccional. Pero este es el eje fundamental de efectivamente contar con un mecanismo
multipunto y es completamente asincrónico. El desdoblamiento de los mensajes y la identificación de esos mensajes. Bueno, en resumen, en los estilos de interacción, serán notificaciones de una vía, será Publish as Subscriber o será Publish Async Response. ¿Sí? De vuelta a esto pensando en un concentrador o no en un concentrador, puede ser Smart Endpoints and Pipes, podría ser coreografiado o podría ser con un concentrador. A lo que estamos llevando un poco la explicación es a lo último de los conceptos, ¿sí? Donde desdoblo la publicación suscripción de la solicitud de la respuesta, ¿sí? Esto como para tener en cuenta. Bien, de vuelta, Smart Endpoints and Pipes, en mi sistema de comunicaciones 1 a 1, con lo cual se me podría generar el problema del circuito de llamadas, o empezar a implementar sistemas de mensajería. En los sistemas de mensajería puedo tenerlos distribuidos utilizando una librería como 0MQ, que creo que la han visto en sistemas distribuidos, justamente que me permite a mí armar una coreografía sin pérdida de mensajes relativamente, porque como está distribuido el sistema de colas no hay un broker, es brokerless. Es muy interesante para tener en cuenta. Es muy, muy interesante cuando yo tengo que hacer mensajería que igual cuente localmente con un sistema de cola o de buffering para no perder mensajes y para ser más eficiente en la gestión de esos mensajes. Si yo recibo 1000 transacciones por segundo, bueno, si tengo un esquema como el de Node que es eficiente a la hora de el event loop y las entradas-salidas, será una cosa. Pero si estoy trabajando en Java, seguro que necesito un esquema de brokerless messaging como 0MQ para tener buffering interno y poder hacer más eficiente mi uso de threads. Así que bueno, después por ahí en clases detallamos un poquitito más estos conceptos, pero sí tengan en cuenta estos distintos mecanismos. Y por supuesto, después el basado en broker, que es un concentrador, ya es un producto, que lo que me facilita a mí es el intercambio de los mensajes a través de Publish Subscribers. Por supuesto, ActiveMQ, RabbitMQ, Apache Kafka está lleno de brokers para usar por ahí, y a esto le podremos sumar todos los Enterprise Service Bus que también de alguna manera, si bien no utilizan AMQP, utilizan un esquema estándar, hacen de broker también. Bueno, un poco las ventajas y las desventajas de usar uno u el otro, de brokerless y broker. Por supuesto que lo que les propongo que lean tranquilos la filmina, no la vamos a detallar. Hay un conjunto de consideraciones a tener en cuenta de beneficios y contras en el uso de cada una de las aproximaciones en el uso de colas. Bien, cuando empezamos a hablar de concurrencia, ya habrán visto, y esto es lo que tiene que pasar en el proyecto de LibreOffice, empezamos a tener competencia de ordenamiento de mensajes, especialmente cuando no solo desdoblamos, sino que a su vez hacemos concurrencia en la independencia, en procesos independientes dentro de nuestra transacción. Paralelizamos algunas cuestiones. Con lo cual acá hay productos como Apache Kafka que ya usaron el sistema distribuido que me permiten a mí hacer un uso controlado o sincronizar si es necesario la gestión de esos mensajes. ¿Por qué? Porque en definitiva los mensajes se producen un desorden. Mi sistema original, que era completamente secuencial, hacía A y cuando terminaba A hacía B, y cuando recién terminaba B recién ahí hacía C. Ahora esto se ha perdido. ¿Por qué? Porque al haber concurrencia y haber paralelizado ciertas partes de mi proceso, las respuestas, la continuidad de mi flujo transaccional no es el mismo. Entonces tengo que tener en cuenta mecanismos de competencia y ordenamiento de los mensajes, y ver inclusive y el tema de lo que va también de lo que vamos a ver ahora, que es todo el tema de gestionar los mensajes duplicados. O sea, lo mismo, tengo problemas de creo que llegó el mensaje, no creo que llegó el mensaje, se lo mandé a 3 servidores, me contestaron 4. Bueno, esto, de todas maneras, todas estas problemáticas ya las vieron en sistemas distribuidos. Los que la cursaron, los que no la cursaron, lo van a ver, que tiene que ver con el estado global, con la sincronía de los mensajes. Justamente el problema de las redes en general
es el desacoplamiento de los llamados y y de las difusiones, ¿entiendes? O sea, yo lo que tengo a veces es el mismo mensaje circulando varias veces. Entonces, como tengo el mismo mensaje circulando varias veces, tengo que resolver el problema de los mensajes duplicados. De vuelta, ¿por qué? Porque por ahí mi tolerancia a fallo, yo mandé el mensaje, no me respondió en ese momento, tengo un timeout, entonces lo vuelvo a mandar, pero el servidor en realidad lo procesó y me lo responde, y yo se lo vuelvo a mandar y me lo vuelvo a recibir. Eso es lo que pasa con los mensajes duplicados. A veces por la tolerancia a fallos, yo tengo timeouts internos y vuelvo a mandar los mensajes, hago el reenvío de mis mensajes, pero eso no quiere decir que el otro servidor no lo hubiera procesado. Y ahí empezamos con todo el problema de mensajes duplicados. Lo que yo tengo que hacer es de alguna manera resolver estos mecanismos. Por supuesto, si mis mensajes son idempotentes no tengo problema, porque esto quiere decir que siempre la respuesta es igual, no tengo efectos secundarios. Al no tener efectos secundarios no habría problema. Ahora, casi todo lo que estamos haciendo no es mensajes idempotentes, todo lo contrario, tienen una secuencia de lógica de ejecución que hace que haya un encadenamiento. Y de vuelta, ¿cómo hago? Volviendo a rescatar en el desdoblamiento de mensajes lo de las identificaciones únicas de los mensajes. ¿Cómo hago para controlar la gestión de mensajes duplicados a través de un identificador único que, este mensaje ya me lo habías mandado y ya lo procesé? ¿Qué hago? Lo descarto. ¿Estamos de acuerdo? O sea, básicamente la resolución de no procesar dos veces el mismo evento, en este caso, o el mismo comando, si no son idempotentes, es de alguna manera llevar un control de si ese mensaje ya vino o no, y para esto necesito una identificación de ese mensaje. Un ejemplo lindo, ya que llegamos hasta donde llegamos, y cuando vean este video ya van a haber pasado por el inicio del LibreMarket, claramente ciertas funciones de nuestro sistema son idempotentes, con lo cual no importa si nos lo llaman varias veces. ¿Se entiende lo que digo? O sea, ¿cuál es el caso? El de infracciones. El de infracciones siempre va a responder si tuvo, y si no tuvo, no tuvo. Por supuesto que como nosotros la estamos simulando, podríamos obtener distintos mecanismos. ¿Se entiende lo que digo? Pero partamos de la premisa que si tiene publicaciones va a responder true, y si no tiene publicaciones va a responder false. Con lo cual podríamos pensar que la respuesta es siempre la misma, y si la respuesta es siempre la misma, en ese caso tenemos un caso de mensaje idempotente. Probablemente casi todo lo que acabo de decir es idempotente, salvo por ejemplo los de solicitud de una respuesta. Esos no son idempotentes, entonces no puedo procesar dos veces el mismo mensaje o cosas por el estilo. Ya nosotros tenemos que ver cuáles son los mensajes idempotentes y cuáles son los mensajes que podrían tener acciones o procesos distintos, especialmente los que están encadenados, ¿no? Nosotros tenemos varios niveles de encadenamiento que de un servidor se llaman C, o sea, tenemos circuitos de llamadas. Bueno, en esos casos, ojo, porque no necesariamente el resultado es el mismo, pero es muy interesante cómo resolverlo en definitiva. No hay ningún misterio cómo resolverlo. A esta altura, ustedes ya tendrían los mecanismos. Si empezamos a identificar nuestros mensajes, nuestra compra podría ser un identificador de mi sistema de eventos. Si lo quiero hacer como si todo fuera con mensajes no duplicados, si a mí me llamaron para verificar si hay infracciones la primera vez con esa compra y me vuelven a llamar, yo podría revisar mi base de datos de respuestas, y si ya está esa compra, responder diciendo usted ya me lo consultó, ¿sí? Y eso es la de no duplicación o no el duplicamiento de procesamiento de los mensajes. Y acá empezamos un poquitito con el esquema transaccional, especialmente en el orden de la ejecución de los mensajes. Con lo cual tenemos distintos patrones intermedios. De todas maneras, nosotros vamos a terminar en el video que sigue con el patrón que sí o sí es el que más efectivo es, que es el de sagas, ¿sí? Para las transacciones. Entonces, si bien cómo se llegó a sagas de alguna manera tiene que ver con estos patrones están en el libro de micromensajes, y básicamente estos patrones nos sirven para garantizar la consistencia y la atomicidad. O sea, en mi secuencia de llamadas, en mi concurrencia de llamadas, tengo que lograr que al final de la transacción sea consistente, ¿sí? Y atómica. Pese a que está desdoblada en múltiples eventos, tengo que lograr que de punta a punta, no importa lo que haya tardado, por haber tardado días en hacerse, ¿sí? No importa lo que haya tardado, con todos los mensajes desdoblados,
yo de alguna manera logré consistencia. ¿Qué mecanismos tenemos? En principio tres que son bastante... Uy, perdón, no quería hacer eso. Quería hacer esto. Ahí está. Ir al libro. Básicamente tenemos el patrón de Transactional Outbox. Insisto en esto. Yo no quiero... estos, aparte de mecanismos, fíjense que están orientados a la gestión de información en una transacción. Cuando, y si se fijan, que es muy interesante, el two-phase commit no es una opción. Estamos de acuerdo que si yo tuviera la posibilidad de two-phase commit, no estaremos discutiendo ninguna de estas problemáticas. Recuerden que mi transacción arranca en el caso de LibreMarket con poner una orden, pero termina con el pago realizado, con el envío calculado, termina con si hubo problemas o no hubo problemas, si lo puedo pagar, y al final es un montón de agregaciones adentro de mi transacción. Bueno, si yo quisiera hacer esa transacción to face commit, hasta que no se termina todo y se garantiza todo, no hago commit, ¿sí? Si no hago rollback. Bueno, esto está desdoblado en muchos eventos, por eso hicimos nuestro diagrama de actividades, justamente con lo cual, en la temporalidad de lo que estamos viendo, en ningún caso es posible hacer to face commit. En realidad podemos hacer to face commit mini transaccionalmente, ¿se entiende lo que digo? O sea, de uno de mis eventos, ¿sí? Pero lo que no puedo hacer es de la integridad de toda la transacción completa. Desde comprar hasta la compra realizada, hasta el final de todo, donde lo entregué al producto. ¿Estamos de acuerdo? Eso es largo y no puedo hacer tu face commit ahí porque dejaría colgado mi servidor días por ahí. ¿Se entiende lo que digo? Entonces necesito un manejo distinto. Si se fijan un poquitito acá, la solución que se propone es lo que hacen ya las bases de datos, que es en el caso de Oracle el Redulog, que lo que hace es una tabla con todas las operaciones intermedias de mi transacción y la gestiona en esta tabla, ¿sí? Con lo cual le da un orden y lo que puedo hacer es puntos de rollback si yo tengo que volver, y de alguna manera, por supuesto que esto es una especie de estado consistente, yo tengo que hacer el seguimiento de lo que fue pasando en mi transacción para al final poder ver la consistencia. Siempre va a ser consistente aunque haya hecho rollback, aunque haya cancelado mi pedido, por ejemplo, o mi compra. Es consistente porque ese es el efecto deseado si falló el pago o tenía publicaciones. Pero en el fondo lo que yo tengo es como el esquema de mi base de datos, y ese output table lo que hace es cada pequeña transacción ir registrándola secuencialmente como si fuera un log transaccional, ¿sí? Y de eso me da el orden, lo que me permite es garantizar el orden de pasos que yo tengo para la actualización de mi información. Insisto en esto, después ya lo vamos a ver, porque lo que propone Sagas, esto es para una sola transacción. Tengo una sola orden en mi base de datos y tiene que ser registrada una sola vez, ¿sí? En el caso de lo que nosotros estamos viendo, lo que queremos aspirar, que es utilizar Sagas, en realidad yo lo que tengo son estados de la transacción. Avanzó y no la había cancelado, pero en algún momento cancelo, y uno tiene que poder mirar la traza de esa transacción y cómo sucedió. Por eso el historial de eventos sucedidos en esa transacción es lo mismo que mi output table. Cuando nosotros registremos toda la traza de lo que sucedió en mi compra, ¿sí? En el historial de estados, el historial de estados en definitiva es mi outbook table, mi outbox table, que me permite a mí reconstruir los pasos que pasaron en mi transacción. Pasó esto, pasó esto, pasó esto, pasó esto. Con lo cual yo podría tener mecanismos de recuperación, de recovery, analizando cada una de esas transacciones. Vamos a ver, insisto en esto, que con el Sagas no va a hacer falta por ahí esto. En definitiva, sí, esto es un complemento de lo que necesita Sagas, porque mi workflow va a tener que tener la traza de por dónde circuló, siempre, porque si no, no puedo garantizar en definitiva la consistencia. Bien, la otra es el Polling Publisher. De vuelta, todos son complementos. El Polling Publisher, de vuelta, es un mecanismo similar al Outbox, a la tabla como el login de la tabla. Este es directamente un Redulog, ¿sí? Y es una herramienta que permite hacer transacciones distribuidas cuando no hay two-phase commit con bases de datos. De hecho, hay una herramienta que
no me acuerdo si está acá, creo que sí, Transactional Trading Pattern. Bueno, acá tienen las referencias, pero hay una herramienta que permite implementarlo en las bases de datos, esto como un redolog. Vuelvo a reiterar, es interesante, no me acuerdo o no sé si lo vieron en bases de datos, pero es muy interesante cómo manejan las bases de datos la secuencia transaccional. Si yo voy haciendo operaciones en una transacción, la transacción inclusive podría hacer save points, recuerden, puntos de salvado, que son como mini transacciones dentro de la transacción, con lo cual podría tener rollbacks transitorios o rollbacks completos. Bueno, todo eso se logra gracias a patrones del estilo de Pooling Publisher, ¿sí? Que es toda la gestión transaccional atómica, muy atomizada, muy de base, registrado en una tabla o en un no sé cómo se llama, es justamente lo que quería encontrar. El Evaluate Trump Framework lo que hace es esto, es una herramienta, es una librería, la tienen ahí accesible, vamos a llegar hasta acá, y es una implementación que está buenísima para hacer transacciones en base de datos. Básicamente, si se fijan, son herramientas interesantes para lo que vamos a ver en el próximo video, que es CQRS y Sagas, y me permite a mí utilizar, ven que tiene la implementación en definitiva de todo lo que estamos viendo acá, pero fíjense que tiene las herramientas de lo que estamos diciendo para hacer no two-phase commit contra la base de datos, sino mantener este nivel de transacciones desagregadas, y tiene una implementación para MySQL y para Postgres. Por supuesto, no del todo. Y también maneja librerías para distintos frameworks, ¿sí? Y para distintos brokers. Bueno, interesante. Implementa un montón de tecnologías y las junta en un solo punto. Bien. Todo esto está resumido inclusive en esa implementación del Transactional Log Trailing, tanto el Outbox como el Pooling Publisher, el Transactional Outbox como el Pooling Publisher. Así que bueno, insisto en esto, no nos vamos a meter en esto en particular, porque la materia tendrían que ser 4 materias en la parte práctica, pero sí es interesante que nosotros veamos todos los patrones que tenemos respecto del uso de estas cuestiones. Bueno, acá hay una explicación final respecto de nuestro enfoque, que es oscuro. Qué lindo que es el two-phase commit, va o no va. Mi transacción no solo es consistente y atómica, sino que es aislada y durable. Bueno, acá también son durables, pero es aislada y entonces no contamina el resto hasta que no termina. En nuestro caso es oscura la transacción que estamos proponiendo, porque en realidad voy registrando pasos intermedios que en las consultas de otras transacciones podrían evaluar un estado intermedio de mi transacción, y eso hace más complejo y hace medio oscuro. No es que arranqué y terminé mi transacción, sino que estoy en el medio de la transacción y no es aislada. ¿Se entiende? O sea, la modificación de información sucede en cada uno de los servidores al momento que va pasando, porque no tengo forma de dejarla pendiente hasta que termine la transacción. Para finalizar un poco el libro de patrones de microservicios, insisto, es un libro recomendable para leer de punta a punta o analizarlo de punta a punta. Como nosotros estamos haciendo el Libre Market, que es una versión de Mercado Libre que estamos implementando nosotros, el libro de patrones de microservicios tiene un ejemplo de base que es el FTGO, que es el Food Tracking Go, o sea, es pedido ya. ¿Estamos de acuerdo? O sea, solo para entender, es un pedido ya, con lo cual todo el ejemplo es más rico. El ejemplo está buenísimo. Nosotros en algún momento con Rodrigo dudamos de implementar en vez del Libre Market. Nos pareció que era mucho para hacer en medio cuatrimestre, que es lo que tenemos. Nosotros tenemos parte de la materia con redes avanzadas y la otra parte de la materia con servicios y transacciones, con lo cual sí está bueno comentar muy brevemente, porque son cosas que vinimos haciendo en las actividades, un poco cómo está pensado. La aplicación de FTGO justamente tiene múltiples sistemas de comunicación y tiene múltiples actores. Y esto es lo importante, nosotros también tenemos múltiples actores, ¿sí? Nosotros tenemos un depósito, un lugar de envíos. En este caso tenemos un carrier, que vendrá a ser el depósito. Tenemos un consumer, que es el que compra el pedido ya. Y tenemos un restaurante, que es el que prepara el pedido. O sea, el carrier es el delivery,
la moto, el consumo es el que recibe el producto y el restaurante es el que lo fabrica. Y la aplicación nuestra es el que integra, insisto, en estos pedidos ya no estamos inventando nada, con lo cual, puesto como en una cuestión monolítica, sí está modularizado ya. ¿Se entiende lo que digo? O sea, es interesante porque ya hace todo un planteo modular acá adentro, ¿no? Después lo que termina pasando en la segunda secuencia, que lo que contengo en esa división modular es la división de componentes. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos la descomposición modular? Es lo que está puesto en el óvalo de al lado, pero que está puesto con todos estos hexágonos que cada uno representa un microservicio. Si se fijan, en realidad la descomposición modular implica 4 microservicios de fronting contra los actores y 2 de back, ¿estamos de acuerdo? Que son genéricos. Entonces mi descomposición modular, ustedes ya pasaron por el proyecto que habían hecho en desarrollo para armar una descomposición modular, fíjense que rápidamente implica la separación y la independencia de las acciones que hace cada uno. Por supuesto que lo que hace es entonces definir los subdominios. Nosotros podríamos poder ver cómo esto interactúa a su vez con los datos de esta aplicación. Pero lo que es interesante es que yo ya rápidamente, después se los dejo, vayan a analizar los libros, está ahí hay un sitio del FTGO que inclusive tiene un tutorial que podrían hacer lo mismo que con el que estamos haciendo con el Libre Market, lo pueden hacer con el FTGO, si es que quieren profundizar un poco más sobre los patrones de microservicios. De vuelta, lo que tenemos acá es un conjunto de responsabilidades en cada uno de los módulos o subdominios que estuvimos haciendo. Después podemos ir partiendo esos subdominios en otros subdominios o agregando nuevos. Eso va a depender ya del negocio que estemos resolviendo. Justamente cómo funciona un poquitito con mensajería desdoblada. Si se fijan, el cliente pone una orden, un requerimiento de orden. El subsistema, el subdominio de manejo de órdenes, empieza esto como, ¿no?, iniciar la compra, ¿no?, que registra la compra. Y después lo que hace, si se fijan, acá desdobla, hace concurrencia, paraleliza en el sistema de consumer, de clientes, y en el sistema de restaurante. Lo que hace es mandar un mensaje al sistema de consumer y mandar un mensaje al request pidiéndole a los dos información. Lo que hacen estos es, en función de ese evento, generar una respuesta y responderle al servicio de respuesta. Por ejemplo, el restaurante le tiene que devolver si puede aceptar la orden o no, que es lo que termina respondiendo en este. Esto es un cachito de toda la transacción, no es toda la transacción, un pedacito de toda la transacción. Y a su vez esto es como el HAS Publicaciones. El servicio de consumidor me tiene que decir si ese consumidor está habilitado o no está habilitado. Entonces, un cliente se puede haber conectado, puede haber estado con publicaciones, y entonces lo que vuelve acá es a concentrar, y en función de las respuestas obtenidas no es nada distinto a lo que estamos haciendo con Libre Market, pero lo que sí ya está acá es que los mensajes están desdoblados, ¿sí? Las llamadas y las respuestas, con lo cual fíjense cómo resolvió la sincronización a través de este canal. Pareciera ser que todas las respuestas se meten acá y llega una sola, pero bueno, este es el chiste de lo que tenemos que implementar en lo que estemos haciendo nosotros. Y lo mismo empieza acá con todo el tema de los datos. Los datos empiezan a estar distribuidos. Una orden de servicios tiene la tabla de órdenes, la tabla de consumidores y la tabla de restaurantes. Todo esto es conjunto, pero está distribuido, ¿se entiende? La de órdenes está en el subsistema de órdenes, pero la de consumidores está en el subsistema de consumidores, y la de restaurantes en los restaurantes. Estamos viendo acá cómo después, cuando veamos el patrón CQRS, vamos a ver cómo se integra todo el esquema transaccional. Y luego la división entre mensajes sincrónicos y asincrónicos. Poner una orden implica crear la orden y decirle, bueno, ya la orden creada, ¿se entiende lo que digo? Y ese es sincrónico, porque tengo un usuario en la otra punta. Y después, si se fijan, acá hay un conjunto de mensajería sincrónica. No me sirve mucho este gráfico, es simplemente de ejemplo para entender todo lo que nosotros ya estamos en Libre Market paralelizando también. Finalmente, algo que van a tener que, cuando terminen de mirar el video, va a estar lanzado probablemente en el Classroom, es una actividad que lo que pide es un resumen de todo lo que acabamos de ver. Recomiendo, para hacer este resumen,
que vayan a mirar un poco el material del libro de microservicios. Pueden mirar el sitio no es muy explícito. Sí, por ahí es interesante el libro en PDF que está ahí. Lo que vamos a hacer es concluir en esta primera parte con las comunicaciones, con el esquema de los patrones de comunicación, y vamos a hacer otro video para el esquema transaccional, y eso va a completar un poquitito basado en el FTGO cómo funcionan los esquemas de comunicación y cómo funciona mi sistema transaccional. Así que nos vemos prontito.